Shalom, Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo curso que se llama La Luz de la Kabbalah. Como preámbulo, dentro del libro, escribí lo siguiente. Uno de los más grandes cabalistas de nuestro tiempo es Rabbi Yehuda Levi Ashlag, que nació en 1884 y falleció en 1954. Escribió el preámbulo de la Sabila Kabbalah, Petijá, como una introducción al libro del Zohar. El preámbulo de la Sabila Kabbalah es el principal tratado que ayuda a la persona a entender de una manera sistemática, estructurada y racional la sabiduría de la Kabbalah. El libro de Petijá es la llave que nos abre para entender correctamente su connotación espiritual. El manantial de la sabiduría escondida en toda la literatura cabalista. El Rabbi Yehuda Levi Ashlag es conocido como Baal HaSulam, maestro de la escalera, por su libro que escribió que se llama El Sulam Escalera, el comentario sobre el libro del Zohar. Baal HaSulam dedicó toda su vida a las interpretaciones e innovaciones de la sabiduría de la Kabbalah, difundiéndola en Israel y alrededor del mundo. Fue quien desarrolló un método único para el estudio de la Kabbalah, por medio del cual toda persona puede penetrar en una dimensión más profunda de la realidad, para descubrir sus raíces y el sentido de su existencia. El maestro de Baal HaSulam fue el Rabbi Yehusha de Prosserud. En 1921, Baal HaSulam emigró a Israel y se estableció en la ciudad vieja de Jerusalén. Rápidamente corrió la voz de su llegada entre los judíos que también habían emigrado desde Polonia, y enseguida se convirtió en toda una autoridad en materia de Kabbalah. Poco a poco, un grupo de estudiantes se fue formando en torno a él para estudiar Kabbalah a altas horas de la madrugada. Más tarde, Baal HaSulam se trasladó de la ciudad vieja a Givat Shaul, que en aquella época era un vecindario nuevo en Jerusalén, donde ejerció durante varios años como rabino. Desde 1926 a 1928, Baal HaSulam residió en Londres y fue durante ese tiempo cuando escribió el comentario sobre el árbol de la vida, Panim Meirot U'Masbirot, que imprimió en 1927. A lo largo de su estancia en Londres, Baal HaSulam mantuvo numerosas correspondencias con sus estudiantes en Israel, y estas misivas se recopilaron en 1985 en un libro llamado Igrot Kodesh, Cartas de Santidad. En 1933, Baal HaSulam publicó los tratados de Matan Torah, la entrega de la Torah, Arut, la garantía mutua, y Shalom, la paz. Las dos grandes obras de Baal HaSulam, como resultado de muchos años de trabajo, son el Talmud Sefirot, el estudio de los 10 Sefirot, que daremos también un curso sobre él, un comentario sobre los escritos de Rabino Yitzhak Luria, el Ari, y Perush HaSulam, el comentario Sulam, sobre el libro del Zohar. La publicación de las 16 partes en 6 volúmenes de Talmud Sefirot comenzó en 1937. En 1940 publicó Bet Shar Kavanot, las puertas de las intenciones, con comentarios sobre una selección de escritos de Ari. El Perush HaSulam sobre el Zohar fue impreso en 18 volúmenes entre los años 1945 y 1953. Más tarde, Baal HaSulam escribió 3 volúmenes adicionales con comentarios sobre el nuevo Zohar, cuya impresión concluyó en 1955, habiendo ya fallecido su autor. Baal HaSulam escribió una serie de introducciones que preparan
al estudiante para abordar correctamente el estudio de los textos de la Kabbalah. Entre ellas se encuentran prefacio al libro del Zohar, introducción al libro del Zohar, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, prefacio al comentario del Sulam, prefacio general al árbol de la vida, introducción al Talmud Eser Sefirot. Para poder facilitar a mis alumnos en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, el cual se impartía en España, Centroamérica y Latinoamérica, inicié la traducción literal desde hebreo al español, los libros del Baal HaSulam, prefacio sobre la Kabbalah, Talmud, Eser Sefirot y el Zohar, con la explicación del Baal HaSulam. Al terminar de la fiesta del Pesach, nos enteramos del fallecimiento repentino de nuestro amigo Rabino Chaim Zuckerberg, que nació en 1956 y falleció el año 2009. Una de las personas que más hizo por la transmisión de la Kabbalah en el mundo hispano en los últimos años. El Rabino Zuckerberg dejó en su repentina muerte a los 52 años un hueco que será muy difícil de ocupar. Con varios libros editados de judaísmo, música original y miles de conferencias, es sin duda una pérdida irreparable. Sus viajes a varios países hispanos para diseminar judaísmo y Kabbalah y su carácter ameno y amigable dejaron una marca imborrable en todos aquellos que fuimos agraciados de conocerlo. Son miles de personas que han disfrutado de sus charlas y se han acercado al judaísmo. Son miles los que han encontrado claridad de pensamiento sobre la posición del Estado de Israel, el del judío hoy, sobre el judaísmo y sobre las cualidades humanas que transmitieron nuestros sabios durante todas las generaciones. Su increíble capacidad de dialéctica, junto a su interminable conocimiento de la Torah y Kabbalah, fueron un manantial de la cual hemos disfrutado todos los que lo hemos conocido. Rav Chaim Zichrono Libraja, en vida, al analizar la traducción que efectué y los proyectos que poseía, me expresó que poseía un proyecto similar y me solicitó que redactemos en conjunto un libro donde explicaremos el prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, Talmud Eser Sefirot y el Zohar. Lamentablemente, este proyecto no se pudo concretar por el fallecimiento repentino del Rav Chaim. Al cumplir la Shiva del Rav Chaim, me motivó en cristalizar nuestro proyecto, dedicándolo como homenaje a la obra que dejó Rav Chaim en vida. Así nació el libro, un encuentro con la luz esencial, para las personas que desean regresar a su raíz espiritual y estudiar de una manera sencilla, sistemática, estructurada, racional y profunda la sabiduría de la Kabbalah. El libro, un encuentro de la luz esencial, al igual que el libro Petijá, preámbulo de sobre la Kabbalah, es la llave que nos abre para entender correctamente, con su connotación espiritual, el manantial de la sabiduría escondida en toda la literatura cabalista. El presente libro sigue la estructura y contenido de las clases que dicto para mis estudiantes en Europa, Caribe y Latinoamérica, en las cuales sigue la enseñanza del preámbulo de la sabiduría Kabbalah escrito por Rabbi Yehuda Ashlag. Bueno, una vez que dije el preámbulo, entonces inicio con el primer capítulo que le llamé 3 conceptos fundamentales de la Kabbalah. Rabbi Yehuda Ashlag, en su libro La esencia de la sabiduría de la Kabbalah, nos comenta que antes de comenzar a elucidar la historia de la sabiduría de la Kabbalah, referida por muchos, considera necesario comenzar con una completa clarificación de la esencia de esta sabiduría, que a su parecer muy pocos conocen. Y naturalmente es imposible hablar de la historia del algo sin antes de conocer la cosa misma. Aunque este conocimiento es más vasto y profundo que el océano, por ello haré el máximo esfuerzo
con toda fuerza y el conocimiento que ha adquirido en este campo, para aclararlo desde sus fuentes y de los reconocidos cabalistas, a fin de iluminarlo desde todos los ángulos, lo suficiente para que cualquier alma extraiga las conclusiones correctas, tal como son en verdad, sin dejar margen para el error, como suele suceder en tales cuestiones. Rabbi Yehuda Shlag nos plantea una pregunta en torno a qué gira la sabiduría de la Kabbalah y nos entrega una definición confiable y duradera a prueba de error. Esta sabiduría es nada más y nada menos que una secuencia de raíces que encadenan por la vía de causa y consecuencia, mediante reglas fijas, determinadas, entretejiéndose en un solo elevado objetivo, descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Nuestros sabios nos han instruido acerca de esto, donde nos explica que toda la gloria y maravilla de la creación del mundo no ha sido creado sino para el propósito de revelar su divinidad a su criatura en este mundo, el cual se traduce como en la unión de Bekut con los seres creados, otorgándoles goce, plenitud y placer. Este párrafo es importante porque aquí le expreso cuál fue el objetivo de la creación. Toda la humanidad eventualmente, al final de la corrección, llegará al elevado objetivo de la revelación de su divinidad a su criatura en este mundo, como nos testifican las siguientes profecías. Es decir, por medio de las siguientes profecías, lo que le indico, que cada uno de ustedes van a llegar a este nivel tan elevado de unión y de Bekut con el Creador. El primer versículo que voy a citar aparece en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Y el Creador será el Rey sobre toda la tierra. En ese día, el Creador será uno y su nombre uno. En mi curso Matan Torah explico con detalle cada uno de esos versículos. El segundo versículo es lo siguiente: que aparece en el libro Ishayahu, el libro Isaías, capítulo 11, versículo 9. Porque estará la tierra llena del conocimiento del Señor, como las aguas que cubren el mar. Y el tercer versículo aparece en Ishayahu, Isaías, capítulo 2, versículo 2. Y todas las naciones lo seguirán a él. El cuarto versículo aparece en el libro Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Y no enseñarán más cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, diciendo: conoced al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. El quinto versículo dice lo siguiente, que aparece en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 20. No tendrá que esconderse más tu maestro, sino que tus ojos verán a tu maestro. Todos estos versículos que vengo a citar es para decir que cada uno de nosotros vamos a unirnos, a adherirnos al Creador en Aharit Hayamim. Sin embargo, antes de la gran corrección, le explico a ustedes, en cada generación poseemos pocos individuos elegidos, el cual están dotados con 7 grados de revelación de su divinidad. Y estos son los tzadikim que existen en cada generación y generación. Y aquí cito algunos versículos que constatan lo que explico aquí. Como dijeron nuestros sabios en Bereshit Rabbah, capítulo 56, versículo 7. Dijo Rabbi Eliezer, hijo Jacob: no existe una generación que no posea un hombre como Abraham, y no existe una generación que posea hombre como Jacob, y no existe una generación que posea hombre como Moisés, y no existe una generación
que no posea un hombre como Shemuel. Y también nos comentan en Talmud Yomá, página 38b. El santo bendito sea, vio que los justos eran poco, por lo que se alzó y lo plantó, es decir, lo distribuyó en cada generación, porque está escrito en Proverbios capítulo 10, versículo 25. El tzadik es el fundamento del mundo, por lo tanto en cada generación debe haber al menos un tzadik que sirva de fundamento del mundo. Por lo tanto, se ve que la revelación de su divinidad se implementa en cada generación, tal como nuestros sabios, que nos merecen toda la confianza, lo proclaman. Estudiando del punto anterior, nos surge la pregunta: ¿cuál es el proceso para que la santidad se revele en nosotros? A fin de comprender la respuesta a esta pregunta, el cual en el próximo capítulo se explicará detalladamente, primero nos explicará Yehuda Shlag en la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, que esta sabiduría se divide generalmente en dos órdenes paralelos e idénticos, como dos gotas de aguas. La única diferencia entre ellos es que el primer orden se extiende desde arriba hacia abajo, hacia este mundo, y el segundo orden atraviesa desde abajo hacia arriba, precisamente a través de las mismas rutas, reglas y estructuras impresas en su raíz, cuando aparecieron desde arriba hacia abajo. El primer orden es llamado en el lenguaje de la Kabbalah el orden del descenso de los mundos, Parsufim y Sefirot, en todas sus incidencias, ya sean duraderas o pasajeras. El segundo orden es llamado logros. Una persona recompensada con este, en su ascenso, debe seguir las mismas sendas y rutas que experimentó durante su descenso, y gradualmente obtiene cada detalle y cada grado en su ascenso, precisamente a través de las mismas reglas que fueron impresas en ellos en el momento de su emanación desde arriba hacia abajo. Y eso debido a que la revelación de la divinidad no aparece de una sola vez como sucede con las cosas corpóreas, sino gradualmente durante un periodo de tiempo, dependiendo de la refinación del logro, hasta que se descubre todos los grados desde arriba hacia abajo. Y debido a que ellos llegan en orden de logro, uno después de otro y uno por encima de otro, como lo hacen los peldaños de una escalera, son llamados grados. Entonces, después de lo que expliqué aquí, nace la siguiente pregunta: pero ¿cómo logramos de ser la persona recompensadas y obtener la refinación deseada a fin de poder gozar la revelación de la santidad? Para responder a esta tercera pregunta, citaré la enseñanza de Rabbi Yehuda Shlag en su libro Preámbulo de la Sabiduría de la Kabbalah, citando dos versículos escritos por nuestros sabios, que su memoria sea bendita, a fin de poder enseñarnos que la Torah y mandamientos mitzvot persiguen un objetivo y no un fin. Son dos objetivos principales que poseen la Torah y el mandamiento mitzvot. El primer objetivo es de refinar a Israel, y el segundo objetivo de la Torah y el mandamiento mitzvot son para unir a Israel. El primer versículo que nos cita Rabbi Yehuda Shlag se encuentra en el Tratado Makot, página 34b, en donde indica que el rabino Hanania ben Zakia dice: Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israel, lefijach erba lahem Torah mitzvot, sheneemar Adonai chafetz lematzeto, yagdil Torah veyadir. El Altísimo, bendito sea su nombre, quiso recompensar, en hebreo se dice el liskot, que después vamos a analizar sobre esta palabra,
a Israel le dio una extensa Torah y numerosos mandamientos, mitzvot. Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 21, Hashem deseó para su merced, aumentó en Torah. El segundo versículo que nos cita Rabbi Yehuda Shlag se encuentra en Midrash Rabbah, Tratado Bereshit, capítulo 44 literal, en donde nos dicen nuestros sabios, los mandamientos son dados solamente para con su ayuda unir, que en hebreo se dice Letzaref. Después explicaremos sobre esta palabra Letzaref, a Israel. Para entender el significado de la enseñanza de nuestros sabios, me voy a permitir en aclarar el sentido de las tres palabras claves para nuestro estudio. La primera palabra que explicaré es recompensar. En hebreo la palabra recompensar, liskot, posee la misma raíz que la palabra refinación, izdakekut, indicando que la esencia de la recompensa es la refinación. La segunda palabra es sobre Israel. La palabra Israel en hebreo compone de la palabra Yashar y directo, el creador. Por lo tanto, Israel es aquella persona que aspira a conectar con el creador en el sentido de otorgar y amar. La tercera palabra que analizaremos aquí es la palabra Letzaref. Hemos traducido la palabra Letzaref como unir, pero en hebreo existen varias palabras cuya traducción es unir. Por ejemplo, Jibur. ¿Qué diferencia existe entre tziruf con las demás palabras? Tziruf es la acción de unir dos componentes que están aislados y funcionarlos en un solo objeto. Para generar esta acción, en primer lugar, se desprenden las partículas que divergen y posteriormente se efectúa la acción de función. Entendiendo estas tres palabras, podemos comprender perfectamente lo expresado por nuestros sabios en los versículos anteriores mencionados. A continuación, lo describo detalladamente. La función que posee la Torah y preceptos mitzvot es refinar y adherir a las almas que anhelan a conectarse y adherirse al Creador. Por ello, el Altísimo, bendito sea su nombre, entregó a las almas que anhelan conectarse con Él una extensa Torah y numerosos mandamientos. El deseo de Hashem, en cuanto a refinar a Israel, no apuntaba a aumentar su recompensa en el mundo venidero, sino más bien a ayudarle a alcanzar el nivel de adición de Bekut en este mundo. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿pero qué tipo de adición logramos por medio de la Torah y la Mitzvot? Nuestros sabios nos enseñan que la palabra Letzaref, literalmente unión, que por medio de la Torah y Mitzvot logramos al estado que nuestra alma se fusionen con otras almas, logrando formar una sola alma que es denominada el alma primordial, Adam Akadmon, el cual se unen y se adhieren con el Creador. Vamos a estudiar más adelante que por medio de las acciones de efectuar la Torah y Mitzvot corrigen las propiedades del alma que diferencian con su Creador. Al corregirla y poseer la misma propiedad, entonces se genera la acción de adición, la cual se alcanza el elevado objetivo descrito como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Hemos visto que la palabra hebrea mitzvah posee la herramienta de unir. La mitzvah es una especie de unión en el sentido de que constituye un medio para integrar en el mundo físico con las esferas espirituales. Cuando observamos un precepto, Hashem se acerca a nosotros y se funciona con nuestra habilidad de sentirlo. A tal objeto, Hashem nos entregó una cantidad
de precepto igual al número de partes del cuerpo humano. De las 613, 248 mitzvot se relacionan con la actividad físicas que son paralelas a las partes de cuerpos entregadas de cumplirlas, en tanto que los 365 mitzvot involucran transgresiones que debemos evitar y son las contrapartes de los nervios y tendones. Cuando llego siempre a este punto, siempre mi alumno me generan dos preguntas y por esto en este libro también pongo las preguntas y la respuesta es la misma porque es muy importante entenderla. Cuando uno llega a explicar este punto, surgen las siguientes preguntas e inquietudes. ¿Es requerido ser judío para adherir con el Creador? La pregunta número 1. La persona que no pertenece a la religión judía y por ende no posee los 613 preceptos, ¿cómo puede refinar sus almas? Quiero enfatizar que no es necesario ser judío para adherir con el Creador. Sobre este tema vamos a analizar y profundizar el próximo clase. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, no duden de efectuarlo al isaacchevron@mi.com o a mi página de Facebook. Que tengan una semana llena de alegría, llena de prosperidad y nos vemos en la próxima semana. Shabbat Tov.